Leonidas. Sí. ¿Qué tal, Karin? Un gusto. Hola, ¿cómo andas? Bien, todo bien. Mi nombre es Karin Tenenboim. Yo soy Investment Manager en Utopia, que es un venture capital nuevo. Sí. Y la verdad es que me encantaría poder contarte acerca del ecosistema, todo lo que está pasando con el mundo de las startups en la América Latina, el gran boom que tuvo en los últimos años y cómo es una oportunidad súper interesante para que el mundo empiece a invertir en la región y en el talento que tenemos. Sabés que había escuchado del fondo, no había tenido el gusto de conocerte, pero me interesa que me cuentes tu visión porque la verdad que hay visiones dispares acerca de cómo funciona el ecosistema y bueno, siempre tener una visión más. Sí, además sé que te interesa muchísimo todo lo que es Web3 y la verdad que el talento que hay en la región y las oportunidades son gigantes y creo que hay una tendencia a que se vaya macheando el ecosistema de VC con el talento Web3 que tenemos en la región para poder invertir mucho más. Total, bueno, si tenés 2 minutos, subimos y le contamos a Jax. Por favor, me encantaría. Vamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Elevator Pitch. Mi nombre en Twitter es Leonidas Libre y hoy junto a Jax vamos a entrevistar a Karin Tenenboim, que es parte de Utopia. Como seguramente ya todos ustedes saben, probablemente el fondo más relevante en América Latina para early stage y quizá un poco más que early stage, no solo para tecnología, Web3, que es aquello en lo que nos concentramos en este podcast, sino en otro tipo de actividades también. Hacía tiempo que yo quería conocer a Karin, no había tenido la oportunidad de encontrarme con ella anteriormente, pero cada vez que tenemos reuniones internas acá en la oficina y tratamos de conversar acerca de las perspectivas que distintos actores en el mundo de Venture Capital tienen en América Latina y puntualmente en Argentina, hay veces que uno no siempre coincide con las perspectivas, las miradas o los actos o las tesis de algunos colegas. Nada malo con eso, simplemente que por suerte somos todos distintos entre nosotros y hay distintas miradas y perspectivas, pero casualmente cada vez que analizamos estas divergencias surge el nombre de Karin como una persona que sí piensa como nosotros o que tiene un ángulo propio, que tiene una mirada propia, a veces podría decirse capilar, quizás ácido en algunas situaciones, pero a nosotros nos gusta la gente que tiene una perspectiva propia sobre las cosas. Así que me dio gusto cuando Jax me confirmó que Karin iba a venir al programa y ya estoy preparado para hacerle todas las preguntas en referencia al ecosistema que a mí me interesa saber. Así que con eso, Karin, bienvenida al episodio de hoy. Simplemente para probar contexto, cuento que este episodio se está filmando de manera concurrente al bloque de Bitcoin número 779.001. El precio de Bitcoin en este momento es de $23.270 y $1 alcanzan para comprar 4.297 satoshis. Ahora sí, Karin, bienvenida a Elevator Pitch. Muchas gracias por la invitación, Jax, Leonidas. La verdad un placer estar acá, así que bueno, ya estuve viendo los anteriores encuentros y estoy muy emocionada por conversar con ustedes. Bueno, ¿cómo te sentiste con el simulacro de Elevator Pitch? Muy bien, la verdad que pasó muy rápido, incluso con todas las paradas que estuvimos teniendo de diferentes pisos, pero la verdad que muy bien, siento que fluyó mucho. Así que gracias por este rato para aceptarme en la oficina. Claro que sí. ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de pitchear a una situación así como inesperada, que hayas visto a alguien y hayas pensado, bueno, es ahora? Sí, sin duda. Creo que también me fue entrenando un poco mi carrera corporativa, el hecho de estar expuesta, ¿no?, ante líderes, VPs, etc. Ese tipo de encuentros creo que te van endureciendo la piel para estas situaciones y es algo que siempre le digo a los emprendedores, ¿no? O sea, el famoso pitch practice es lo que realmente hace la mejoría después de que un emprendedor pueda transmitir la visión que quiere. Contanos un poco cómo fue tu camino, porque sé que tiene aristas no comunes, interesantes, por lo menos de mi vista, así que con ganas de saberlo. Bueno, un poco acerca de mi corta vida. Yo nací en Israel, nací en septiembre de 1990 y con lo cual en enero de 1991 estalla la Guerra del Golfo. Ahí es cuando mi familia decide mudarse a Uruguay. Mi mamá es uruguaya y mi padre era israelí, entonces se mudan a Uruguay y bueno, eso hizo que me tocara crecer en el pequeño paisito en Montevideo, donde bueno, transcurrí toda mi vida, siempre bueno, estuve muy involucrada más allá de
en movimientos juveniles de educación y de liderazgo, lo que me hizo que cuando tenía 18 años me tome un gap year, ¿no? Un año para vivir en Israel, donde hice absolutamente de todo. Viví 6 meses en un kibutz. Así que en ese momento estaba un poco más contagiada de una ideología más tal vez socialista y vivir la experiencia me fue también moldeando mis propios pensamientos, ¿no? Más allá del movimiento en el que pertenecía. Luego viví 2 meses en una ciudad en el desierto, en Beersheba, donde hice un voluntariado con los inmigrantes que venían de Etiopía. Y bueno, después hice 4 meses de estudios de liderazgo y educación en Jerusalén. Volví a Uruguay, estudié Relaciones Internacionales porque era muy curiosa y quería entender cómo funcionaba el mundo. Así que bueno, fue una buena base. Pero en ese momento no se hablaba, no había ecosistema prácticamente emprendedor en Uruguay, no se hablaba de startups, no era algo que tuviese acceso yo, ¿no? Desde ahí. Y bueno, después se dio la oportunidad de que me seleccionaron para el programa de trainee en Cervecería Quilmes, acá en Buenos Aires. Con lo cual vine en principio por 6 meses y pasaron 7 años, casi de alguna forma. Y fue una experiencia, la verdad, espectacular porque tuve mucha suerte de que cuando entré a la compañía se había creado CX Ventures, que es como un spin-off de la compañía para todo lo que es nuevos negocios, innovación. Así que trabajé en e-commerce, trabajé como intraemprendedora, como se dice, validando nuevos modelos de negocios, trabajé en Brand Experience y los últimos 2 años dirigí el área de innovación abierta y el Corporate Venture Capital de la compañía. Y ahí es cuando entré en un remolino de estudiar acerca de VC, ¿no? Del Venture Capital. Justo era la pandemia, así que con el tiempo del encierro empecé a poder escuchar todos los podcasts, Twitter, todo el contenido que tenía al alcance y me obsesioné muchísimo. Y bueno, ya hace más de un año que formo parte de Newtopia, donde tengo el gran privilegio de poder trabajar con emprendedores, analizarlos y obviamente darles más allá del capital, ¿no? La ayuda que tenemos al alcance para que puedan desarrollar sus visiones. Extraordinario. Me quedé por unos segundos pensando en tu experiencia en Beersheba y lo particular que es la inmigración de Etiopía a Israel. ¿Querés hacer un paréntesis cortito de cómo se origina eso? Porque es una parte de la historia que me parece apasionante. Sí, es increíble. Dicen que hay muchas de lo que se llaman tribus perdidas, ¿no? Del pueblo de Israel. Y una de ellas se encontró en Etiopía. En los 70 empezaron a hacer operaciones del Estado de Israel bastante clandestinas para llevar a ese pueblo que encontraron que casualmente tenían prácticas religiosas del judaísmo, cuando uno dice, pero ¿cómo puede ser? Porque están realmente súper aislados. Así que de esa manera fueron comprobando que realmente eran una de las tribus perdidas de una reina, ¿no? que había viajado a Jerusalén. Entonces empezaron a hacer esas inmigraciones que hasta el día de hoy siguen llegando. Y hay algo muy curioso que pasa, que es que obviamente Israel es un país, obviamente con ciertos componentes orientales, pero occidental dentro de todo, y tienen un shock muy grande los etíopes al momento de llegar. Con lo cual lo que hicieron desde el Estado es armar unos centros de adaptación donde pasan alrededor de 2-3 años las familias para poder entender cómo desarrollarse y cómo incluirse, ¿no? en la sociedad. Así que ahí, bueno, los niños tienen actividades y es muy sorprendente porque empiezan a pasar cosas que chocan mucho, ¿no? Los niños son esponjas, obviamente, aprenden el idioma muy rápido y empiezan a corregir a los padres y a los abuelos. Lo cual eso para la cultura es muy malo porque el sabio es el anciano. Entonces empiezan a haber muchos choques que tratan de manejarlos, ¿no? en este entorno cuidado y controlado para que puedan tener la mejor adaptación posible. Apasionante, la verdad que cuando yo me enteré que de esa situación histórica, y impresiona ver en los medios de comunicación o en Twitter o lo que fuera, soldados de IDF, las Fuerzas de Defensa de Israel, etíopes, y por supuesto de otras nacionalidades y otras culturas y otros grupos étnicos que van conformando ese país de una manera totalmente granular y heterogénea
y que le da una fortaleza tremenda, me parece, al país, a la cultura, ¿no? Cuanto más heterogeneidad y diversidad alineada detrás de ciertos valores y ciertos objetivos, más inquebrantable es. Me parece bastante único eso. Creo que los Estados Unidos, a su modo, sería el único ejemplo más o menos equiparable, y en otra escala, por supuesto. Pero bien interesante que suceda en Israel eso también. Sin duda es súper diversa la sociedad, con lo bueno y lo malo, porque también hay muchísimo nivel de conflictividad, pero creo que fueron buenas decisiones al momento de la creación del Estado, como por ejemplo imponer el idioma hebreo, ¿no? Porque cada uno venía de su lugar con su idioma, entonces tanto los que venían de Polonia como los que venían de Marruecos tuvieron que adaptarse y tratar de hablar el mismo idioma, que es la base de todo. Pero sí, sin duda es súper fascinante como sociedad y como país. Yendo al tema VC que tenemos en común hoy en día, nos interesó siempre con Jax el hecho de que vos realizaste una actividad de este tipo, como contaste recién, previo al mundo Web3, ¿no? Y nosotros vemos que en la corta historia de inversión de capital de riesgo en el mundo Web3, vamos armando mientras vamos avanzando y nos vamos enterando de las cosas que están mal cuando no funcionaron, cuando ya aconteció algo que salió mal, digamos, ¿no? En estos 2 años tan agitados con Terra en junio del año pasado y con FTX en noviembre del año pasado, y ahí uno se da cuenta ciertas prácticas o enfoques que actualmente están normalizados en el mundo Web3, pero que quizá no tienen una raíz particularmente sólida en el mundo de inversiones de capital de riesgo pre-Web3. Entonces con Jax conversábamos y él tiene, es una mirada muy completa la que tiene Jax acerca de cómo es esa ambivalencia entre el mundo BS tradicional y Web3. Y entonces, bueno, preguntarte un poco cómo es tu experiencia, arrancando con cómo fue en Quilmes y qué buenas prácticas veías. Sí, totalmente de acuerdo que es algo que vamos construyendo a medida que vamos avanzando. Yo creo que, y siempre una visión tal vez más basada en Latinoamérica, estamos recién empezando. O sea, si recién estamos empezando prácticamente con VC, obviamente están los pioneros que lo empezaron hace 20 años, pero el boom, o sea, de 2019 en el 2020 se cuatriplica la inversión de Venture Capital en América Latina. O sea, es el gran punto de inflexión, ¿no? Y esa tendencia, a pesar de los movimientos del mercado, se mantiene alcista, y sobre todo la que se mantiene mejor es en estadio early stage, ¿no? Lo cual muestra la apuesta y el potencial por seguir fondeando a los que están empezando. Ahora bien, creo que Argentina es muy diferente al resto de los países de América Latina, ¿no? Nosotros estamos, diría que 10 años, por poner alguna línea de tiempo, más adelantados que el resto de los países de la región, en cuanto, obviamente, a adopción, ¿no? de cripto, y en talento mucho más, ¿no? Es impresionante el talento que tenemos acá, pero la realidad es que cuando uno viaja a otros países y dice DAI, USDC, USDT, no saben de qué estás hablando, incluso a nivel tal vez venture capital, ¿no? Porque tal vez ni siquiera sienten la necesidad, ¿no? Entonces creo que Argentina es como bastante distinto al resto de Latinoamérica, con lo cual eso es un gran tema, ¿no? Para que la región pueda seguir desarrollándose, porque tienen que primero, ¿no? Pasar por un poco el proceso que creo que tuvimos acá. Estamos, como decía, recién madurando lo que es VC, ¿no? Como avanzando muchísimo como ecosistema. Entonces, meterle la capa de Web3 lo complejiza más, pero creo que va de la mano. En lo que venís hasta ahora recorriendo en este camino de alguna forma, o por lo menos cómo lo vivimos nosotros. Nosotros nos fuimos adaptando, quizás venimos de un mundo mucho más vinculado al private equity y al corporate finance.
empezamos por lo menos del lado evaluador a ver Venture Capital, supongo por una cuestión de contexto. Es como que la ola en definitiva nos agarró con una tabla en la mano y nos subimos y tratamos de incorporar las buenas prácticas que siempre habíamos aplicado a estos nuevos modelos de negocio, en donde la evaluación estaba mucho más enfocada en un founder que en los últimos 3 estados contables, y tratar de darles de ese lado. Por una cuestión de la naturaleza que veníamos explorando y la curiosidad que nosotros teníamos, empezamos a encontrar un atractivo en los modelos de negocio basados en Web3. Separamos hoy una tesis en lo que es Web3 purista, de algo más híbrido que toca algunas fibras de Web3, pero no necesariamente apunta a estos fundamentals que nosotros entendemos justifican o resultan atractivos de Web3. ¿Cuáles fueron para vos tus principales desafíos como evaluadora de proyectos, acompañante de proyectos en early stage, cuando tuviste que empezar o cuando empezaste a ver modelos de negocio basados en Web3? A la hora de percibir en dónde está el valor del proyecto realmente, en la comunicación, en el modelo de negocio en sí, monetización o los factores que se te ocurra mencionar. Creo que, dejando de lado, como hablaron en otro episodio, la parte monetaria, que digamos es una de las partes de Web3, hay muchas oportunidades en otros lados, ¿no? Yo no soy maximalista ni bitcoiner de nada, entonces creo que hay muchísima oportunidad y, como decía, el talento lo está mirando. Ahora bien, veo que es un ecosistema, de vuelta, también incipiente, como todo ecosistema tiene su maduración, que por un lado me parece fascinante, ¿no? Por ejemplo, bueno, cuando estuve en DevCon en Colombia en octubre pasado, ver cómo los que participan y están construyendo el ecosistema realmente sienten que están en un cambio de era. O sea, tal vez es como lo que sentía la gente que trabajaba en negocios sobre internet en los 90, ¿no? Es muy energizante. Pero creo que tal vez hay una falta en el sentido de que se vuelven a veces un poco más fundamentalistas con la tecnología y con la ideología, ¿no? Entonces, creo que la oportunidad es como poder abrir eso y, como vos decías, ser un poco más híbrido tal vez. Y ahí es donde veo como la gran oportunidad también para la industria y los que están construyendo, de poder construir junto con los famosos incumbentes, ¿no? Y no darles la espalda y querer como hacer la disrupción por hacer la disrupción, ¿no? Un caso muy interesante es el caso de Travelex, que está aplicando la tecnología de blockchain para permitir una nueva forma, ¿no? de comprar y transaccionar los pasajes aéreos, ¿no? Y no lo está haciendo por su lado, sino que se juntan con los reguladores y se juntan con las aerolíneas y tratan de trabajar en conjunto, ¿no? Entonces creo que falta ese acercamiento entre los que están construyendo, que creo que es natural también que sean de cierto modo más extremistas en algunas cosas, pero acercarlos, porque también la industria tradicional está interesada y quiere meterse, y tal vez a veces no sabe cómo, ¿no? Entonces creo que hay una oportunidad muy grande ahí para solucionar problemas en conjunto. Excelente. Nosotros siempre tenemos la disyuntiva aquí en la oficina acerca justamente de eso, ¿no? Hasta dónde, si uno se va a un modelo purista, es un poco excluyente del público en general, porque generalmente requiere un grado más alto de conocimiento técnico, y las personas que encuentran valor en el modelo purista son menos, porque la verdad que, como conversábamos con Jax en días recientes, si uno trata de ver, bueno, pero ¿por qué nos vamos a tomar el trabajo de malear cripto y operar con cripto, ¿no? ¿Cuáles son los valores detrás de los cuales vamos, por los que amerita todo este esfuerzo? O amerita tener una base de datos descentralizada cuando la centralizada funciona a 10 puntos y más rápida. ¿Por qué me va a importar tanto que sea con código abierto si mi computadora Apple funciona con código cerrado y funciona bárbaro y me encanta todo lo que me ofrece? ¿Por qué tengo que llevarme el trabajo de aplicar y utilizar criptografía cuando con un password voy bien? Generalmente ahora todas las passwords tienen un sistema de encriptación detrás, pero el usuario, el password es mucho más fácil que la idea de un private key, ¿no? Y la conclusión a la que llegamos, luego de revisar una y otra vez el por qué uno hace lo que hace o está en Web3, es porque, por lo menos los valores a los cuales llegamos nosotros, son
el de algo que sea resistente a la censura, o sea, no tiene que poder ser impedido por un individuo o una corporación o un gobierno, y el de la privacidad de la identidad. No tengo que revelar mi identidad como condición fundamental para acceder a ese producto o ese servicio. Por supuesto, hay algunos modelos de negocio donde sí se necesita mostrar la identidad. Travelex, si vos te vas a subir a un avión, en American Airlines o donde sea, necesitan saber que vos sos una persona que tenés la visa vigente y que cumplís con otros requisitos, ¿no? Entonces ahí hay un modelo natural para un esquema híbrido, pero bueno, hay otros modelos en donde amerita realmente el enfoque más purista, ¿no? Desde el punto de vista de un inversor de capital de riesgo, tendemos a pensar que en general es una elección más acertada los modelos híbridos, porque más fácilmente son adquiribles después. Que no olvidemos, es a lo que se dedica el gestor de inversiones de riesgo, a proveer un exit para los inversores de su fondo, ¿no? Y generalmente uno tiende a encontrarse con más modelos híbridos que con modelos puristas. Pero aprovecho para llevarte al modelo del purismo. ¿Tenés en mente o has visto algún modelo así más purista, no híbrido, quizá más difícil de encontrar un exit, pero que te llame la atención y diga, esto sí amerita una inversión o esto sí amerita investigarlo? Sí, a ver, creo que estoy muy de acuerdo con su visión, primero que nada. Pero obviamente, como decís, y como está la industria del venture capital hoy, los inversores necesitamos ver la salida en el mediano o largo plazo. Ahora, sí hubo ciertos ajustes a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, bueno, Sequoia, que decidió tener un modelo más de fondo continuo porque quería seguir teniendo su participación una vez que empresas, por ejemplo, salían, hacían el IPO y se volvían públicas, ¿no? Creo que, obviamente, si miramos para atrás, a mí me hubiese encantado invertir en Ethereum, ¿no? Pero bueno, ¿dónde está el valor ahí, no? O sea, ser holder, ¿no? de un activo que va evaluándose. Y ahí yo tengo siempre la duda de si eso es compatible con el venture capital. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en los fundamentals, ¿no? del venture capital, en definitiva es, o sea, poder apostar, ¿no? a que emprendedores creen una gran compañía y que se enfoquen 100% en eso, ¿no? Entonces, cuando empieza a haber tal vez un componente en una compañía Web3 purista, ¿no? Generalmente tienen tokenomics. Y eso empieza a cambiar la ecuación, porque ya empieza a haber un activo relacionado a la compañía, muchas veces con liquidez, ¿no? Si pensamos en algo que, no sé, no permissionless, ¿no? Donde puede haber mucha especulación que afecte a la construcción de la compañía, ¿no? Entonces, no sé, pensando, por ejemplo, aquellos que invirtieron en Axie, ¿no? Bueno, digo, en el momento en que estaba en su esplendor, bueno, podían hacer una salida temprana de esa inversión, lo cual los convierte tal vez más en un fondo tradicional y no tanto relacionado a la filosofía del venture capital, ¿no? Que es hacer esas apuestas de riesgo para construir grandes compañías. Entonces, yo creo que ahí está la diferencia. Si hay una visión de construir algo en serio o si es solamente, bueno, una visión donde entro para especular con un token. Ahí pondría yo la línea. Ahora, uno podría imaginar un modelo de gestión de capital de riesgo en donde, aunque el token adquiera liquidez relativamente rápido, igual el fondo lo holdee durante 10 años, igual que holdearía acciones, ¿no? Podría ser eso. 100%. Por eso hablaba del tema de permissionless, ¿no? Dónde se puede tradear, quién lo puede tradear, cuándo lo puede tradear, para que no se vuelva algo especulativo, ¿no? Para que el fondo no quiera meter mucho hype dentro de una compañía
para después jugar y salir con eso. Entonces creo que tiene que ser cuidado, pero me encanta ese modelo. O sea, cuando pienso digo, a ver, es ridículo que más gente no pueda participar de este asset class tan interesante como es el venture capital, ¿no? Que digamos, obviamente está regulado por la SEC, aquellos fondos que se crean en Estados Unidos, que solamente puedes tener hasta 100 LPs, ¿no? Que son los inversores de los fondos. Que esos LPs además tienen que ser inversores acreditados, o sea, tienen que tener cierto capital para poder invertir. Cuando hoy en día, digamos, podría engordarse muchas formas en la cual cada inversor quiera manejar su riesgo, ¿no? Como hablamos en otros casos de la regulación respecto a FTX, etcétera. Si es que tienen que haber un regulador que protege o si cada uno puede manejar el riesgo como quiera y que puedan participar de este asset class que es tan maravilloso y que es tan... puede cambiarle la vida a una persona, ¿no? Porque los múltiplos son astronómicos. ¿Y por qué solamente un inversor, digamos, puede ser el capacitado para identificar una oportunidad? Si en definitiva los emprendedores están resolviendo problemas de la sociedad, digamos, cualquiera que haya sufrido ese problema o que lo pueda ver puede identificar eso como una potencial inversión y participar. Con lo cual me parece fascinante la oportunidad que trae Web3 y bueno, estuve estudiando últimamente los casos que hay, por ejemplo, de DAOs para poder invertir en startups y me parece que va a tender mucho hacia ahí, que hay una oportunidad gigante y que bueno, va a haber que ver cómo se va adaptando el regulador o qué forma van encontrando los inversores o las personas para organizarse y poder participar del asset class, porque ya no tiene ningún sentido que sea tan excluyente. Y aparte, o sea, dejando de lado el hecho de que, suponte, una persona de la edad de nuestros padres que tiene la capacidad económica para ser considerado accredited investor, esa persona sí podría invertir en una ICO supuestamente, pero un programador que entienda absolutamente cada línea del código de esa DAO, si no alcanza el nivel mínimo económico, no puede entrar. Entonces, primero, esa inconsistencia. Y segundo, que a nivel sociedad me suena un poco segregacionista, que a partir de cierto nivel económico puedas hacer ciertas cosas y por debajo de un nivel económico no puedas. Y el tercer elemento, que es el que a mí más me gusta revisar, es no solamente el upside que vos mencionás, que esté disponible para ciertas personas con prescindencia de su nivel económico, y el problema del segregacionismo que mencionamos recién, sino qué le pasa al planeta a nivel sociológico cuando el fundraising es completamente capilarizado, es completamente inmediato, instantáneo, transparente, controlado por quien invierte y no por un financial advisor o por lo que fuere. Cuando el inversor tiene la capacidad de liquidar su inversión por el motivo que sea, porque no está resultando como él pensó que iba a resultar, o sí está resultando, pero necesite la liquidez por un imprevisto. Mirá incluso qué distinto que es a cuando el LP o el inversor tiene que depender de la decisión del gestor de inversiones para ver cuándo se va a proveer liquidez a esa inversión. Pero de vuelta, cuánto más se fondean nuevas ideas y nuevos enfoques cuando se permite un juego abierto, planetario, inmediato, controlado por las private keys de quien contribuye a inversión, ¿no? ¿Cuán expansivo es ese modelo productivo, ¿no? Sí, totalmente. La realidad es que hay muchas cosas del sistema que se pueden mejorar. También hay que tener en cuenta que es una industria que tiene 50 años, ¿no? 50 años empezando y desarrollada en Estados Unidos. Como decíamos, en la TAM recién ahora está floreciendo más. Entonces, creo que es también evolución y tiempo, pero sin duda hay un alto nivel de segregacionismo que tal vez era algo que le convenía, ¿no? a muchos de los participantes que estaban adentro y que va a cambiar. O sea, está cambiando y va a cambiar porque además los emprendedores tienen más poder. Los emprendedores ahora pueden elegir a sus inversores. El capital es un commodity. Entonces,
No tengo dudas que vamos a empezar a ver cada vez más participación, y es lo que a mí me gustaría ver a nivel personal. Y creo que la tecnología y los principios que nos trae Web3 van a ser un gran canal para eso. Ya hay varios ejemplos. Te pregunto simplemente, deseando siempre llegar a la idea más amplia e inclusiva de consideraciones, ¿no? Voy a tomar ahora la postura inversa y voy a traer a consideración aquí los comentarios que hizo en las últimas 2 semanas Gary Gensler de la Securities and Exchange Commission cuando impidió o multó a Kraken por la emisión de tokens de rewards o de earn o cosas por el estilo, ¿no? Y Gary Gensler en uno de sus videos decía: vos podés invertir en lo que quieras y tomar todo el riesgo que quieras, pero tenés que ser notificado con claridad acerca de lo que se va a hacer con el capital que vos contribuís. A mí eso la verdad que me hizo repensar. Yo porque estoy en la industria y tengo ya varios años pre-Web3 con activos líquidos y de inversiones y de riesgo, tengo un ojo para saber qué es lo que yo quiero hacer y qué es lo que no quiero hacer. Aunque no puedo explicarte por qué no quiero hacer algo, tengo intuiciones y sensaciones que he aprendido a prestarles atención. Pero comprendo que alguien que no es habitualista de esto se vea fácilmente cautivado por alguien que le capta 100.000 USDT, que cree que eso va a ser capital, que es un contrato de préstamo, con toda la naturaleza jurídica de un contrato de préstamo, donde se devuelve capital más intereses, y en realidad lo que estaba haciendo de manera implícita quien contribuyó el dinero no es un contrato de préstamo, sino que es una inversión camuflada en un proyecto para el cual no se le mostraron métricas que provean una imagen acerca de cuán robusto es, porque si realmente quien contribuía el capital hubiera sabido que era para tapar un agujero mi dinero, digo, no, para tapar un agujero mejor no. Entonces ese disclaimer al que hace referencia a Gensler tiene sentido. Y uno tampoco puede esperar que todos sean habitualistas o todos tengan una sensación o intuición de esto, ¿no? ¿Cómo nos paramos frente a eso? Totalmente. Y por eso, digamos, el Venture Capital es una industria y por eso hay inversores muy buenos que han demostrado con su portfolio que más allá del ojo o de lo que sea, tienen la capacidad de análisis, y por eso también hay todo un sistema de rondas, ¿no? Donde hay etapas en las que se va fondeando los proyectos, ¿no? La famosa pre-seed, seed, serie A, serie B. Cada una tiene su objetivo. Primero, validar si hay un fit de tu producto con el problema, con el mercado. Después demostrar si lo puedes escalar. Después lo escalás en una instancia. Después lo escalás a otros mercados. Entonces, incluso en todas esas etapas hay inversores especializados en esas etapas, ¿no? Sí, hay algunos fondos que son lo que llaman multistage, que invierten en todas las etapas, pero también hay fondos especializados para cada etapa que saben, más allá de tener el ojo de poder elegir un buen emprendedor, saben qué mirar, qué analizar, qué métricas. Están obviamente estudiando el mercado, entonces también entienden en qué industrias conviene invertir, en qué mercados, en qué etapas. Entonces, obviamente eso es una garantía para el inversor del fondo, y es lo que hace sentido de que el gestor realmente esté percibiendo un beneficio por manejar eso, ¿no? Pero bueno, lo fascinante de eso es que creo que está mal traducido capital de riesgo, ¿no? Y tiene que empezar a traducirse, ¿no?, como capital emprendedor. Y que también los inversores, digamos, creo que cada vez más se están sumando al venture capital, ¿no? Cada vez más quieren participar, cada vez más vemos el potencial que tienen las startups en nuestra vida. Y ese es el motivo por el cual yo trabajo en esto, porque creo que en nuestra región tal vez ya no podemos confiar tanto en lo que va a pasar a nivel político, ¿no? Y tenemos que empezar a tomar las riendas y tratar de nosotros solucionar los problemas por nosotros mismos, ¿no?
Entonces, más como un principio de vida, ¿no? Pero lo veo mucho en las startups, ¿no? Emprendedores diciendo, bueno, voy a solucionar esto y el impacto que tiene eso en generación de empleo, en obviamente crecimiento económico y movilidad social, ¿no? También, muchísima gente. Absolutamente. Nosotros acá conversamos a veces.